La noticia que ha sacudido los cimientos del crimen organizado en México finalmente se ha materializado. Nemesio Oseguera Cervantes, el hombre más buscado de la última década, ha caído. Pero con su partida surge una interrogante que el gobierno intenta manejar bajo un hermetismo absoluto y que podría dictar el ritmo de la violencia en los próximos meses. ¿Qué va a pasar realmente con los restos del Mencho? Lo que los medios tradicionales no te cuentan es que el destino de ese cuerpo es una auténtica bomba de tiempo política y social. Oficialmente, la Secretaría de Salud y la Fiscalía han tomado la decisión de que si los familiares directos reclaman el cuerpo, este será entregado siguiendo los canales legales pertinentes, tal como se hace con cualquier ciudadano fallecido en custodia o durante un operativo. Sin embargo, en un país con una narcocultura tan arraigada, el lugar donde descanse el Mencho no será un simple cementerio. Podría convertirse en un santuario para sus seguidores, un punto de peregrinación para el culto a la personalidad que el cártel ha construido por años, o peor aún, el primer objetivo de guerra para sus enemigos acérrimos como el cártel de Sinaloa o los Pájaros Sierra, quienes buscarían profanar el símbolo de su antiguo poder para humillar a la organización. Mientras las autoridades mexicanas y estadounidenses guardan un silencio sepulcral sobre el protocolo exacto de seguridad para el traslado de los restos, la incertidumbre ya está provocando movimientos inusuales y una tensión palpable en los estados que históricamente han sido el bastión del cártel Jalisco Nueva Generación, como Nayarit, Colima y, por supuesto, Jalisco. Pero antes de revelarte los nombres de los herederos que ya están marcados para morir en esta lucha encarnizada por el trono y cómo se está gestando la traición interna desde las cúpulas financieras, recuerda que esto es lo que nadie dice de la caída del Mencho. Ahora mismo, suscríbete y activa la campana de notificaciones. No permitas que el sistema silencie la realidad que los poderosos quieren enterrar bajo una narrativa de falsa victoria. Solo aquí tendrás el análisis profundo de lo que viene antes de que los canales oficiales lo editen a su conveniencia para que no entres en pánico. Estamos hablando de una organización que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha clasificado directamente como una de las 5 organizaciones criminales transnacionales más peligrosas del mundo, etiquetándola como terrorista no solo por su capacidad de tráfico de fentanilo y metanfetaminas a escala global, sino por un nivel de violencia y despliegue paramilitar que desafía abiertamente la soberanía nacional mexicana. Ayer, durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum cedió la palabra al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, quien intentó proyectar una imagen de control y preparación estatal ante la inevitable reestructuración interna del grupo. Aunque Harfuch afirmó que las fuerzas federales, incluyendo la Guardia Nacional y la Marina, están listas para cualquier escenario de violencia, evitó deliberadamente adjudicar el liderazgo a una persona específica. Esta es una señal clara de que el Estado sabe que el CJNG es una hidra de 1000 cabezas. Atacar o señalar a un solo sucesor de forma prematura podría acelerar un proceso de fragmentación mucho más violento y difícil de contener. El Mencho no era solo un líder operativo, era el pegamento ideológico de una confederación de células criminales y brazos armados que ahora, sin una dirección centralizada y con el temor de una traición interna, podrían empezar a devorarse entre sí en una lucha encarnizada por el control de los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, las joyas de la corona para el tráfico de precursores químicos. Aunque el gobierno guarde silencio para evitar un estallido de pánico en las zonas de mayor conflicto, en las frecuencias de radio y en los reportes de inteligencia militar el nombre de Juan Carlos Valencia González ya resuena como el heredero con más posibilidades de tomar el control total de la estructura. Identificado como el hijastro del Mencho e hijo de Rosalinda González Valencia, este hombre no es un improvisado que llegó al puesto por simple apellido. En la estructura delictiva ocupa el rango del 03, situándose estratégicamente en la línea de mando justo después del Mencho y del Menchito, quien actualmente se encuentra fuera de la jugada tras ser extraditado y recluido en una prisión de máxima seguridad en los Estados Unidos. Valencia González es un líder forjado en el campo de batalla. Ha estado al frente del Grupo Élite, el brazo paramilitar más despiadado de la organización, que se dio a conocer mundialmente por aquellos vídeos propagandísticos donde mostraban vehículos blindados artesanalmente, fusiles Barrett y armamento de alto poder táctico. Él es el responsable de coordinar las disputas territoriales más feroces en estados clave como Guanajuato y Michoacán, donde la guerra por el control del huachicol y las rutas de síntesis química ha dejado miles de víctimas. Sin embargo, su sucesión no será un camino de rosas. Los reportes de inteligencia sugieren que el ascenso de Valencia González podría provocar un choque brutal entre la línea de sangre familiar y los mandos regionales, los viejos capós, que no están dispuestos a seguir las órdenes de un heredero por parentesco cuando ellos son los que han mantenido el control operativo y han puesto los muertos en el terreno durante años de persecución frontal. Mientras este imperio de fuego se divide y las primeras traiciones internas empiezan a salir a la luz en los radios de frecuencia interna,
Tú tienes el poder de hacer que esta información no sea silenciada por los intereses mediáticos que prefieren mirar hacia otro lado. Este es el segundo paso clave. Dale me gusta a este vídeo ahora mismo. Tu interacción es la única herramienta que tenemos para que este análisis de lo que nadie dice de la sucesión del capo no sea censurado por los algoritmos que protegen la narrativa oficial. Solo con tu apoyo podemos seguir revelando la verdad de lo que ocurre cuando las cámaras de la prensa oficial se apagan y comienza la verdadera carnicería por el control. Si la línea militar de Valencia González se debilita ante la presión de los mandos rebeldes o si el gobierno intensifica la cacería sobre el grupo élite, el poder real podría recaer en una figura que conoce las entrañas financieras del cártel como nadie, Rosalinda González Valencia, alias la Jefa. Ella representa el cerebro financiero de la organización y proviene del clan de los Queenies, una familia que por décadas ha sido la estructura que realmente sostiene los recursos, el lavado de dinero y las redes empresariales que permiten al cártel operar como una multinacional del crimen. La Jefa no necesita empuñar un arma para mandar. Tiene el control de las cuentas bancarias, los paraísos fiscales y los contactos directos con los proveedores de precursores químicos en Asia. A pesar de haber sido procesada por lavado de dinero y arrestada en múltiples ocasiones, su reciente liberación en febrero de 2025 la coloca nuevamente en el centro del tablero de ajedrez criminal justo en el momento más crítico para la supervivencia del grupo. Su influencia es tal que muchos analistas la consideran la única pieza capaz de mantener la cohesión interna y evitar que el cártel se despedace en facciones enemigas. La gran duda que queda en el aire es si los señores de la guerra, hombres acostumbrados al mando de hierro y la testosterona del Mencho, aceptarán las órdenes de una mujer que prioriza la estabilidad financiera y el bajo perfil sobre la violencia desmedida que ha caracterizado al grupo últimamente. Una purga interna para eliminar a los elementos más radicales y dejar el negocio exclusivamente en manos del clan de los Queenies podría ser el siguiente paso en esta oscura historia de poder que el sistema prefiere no mencionar. Fuera del núcleo familiar y de la protección del clan de los Queenies, existe una facción que no responde a herencias, sino a la ley del más fuerte. Son los mandos operativos que han mantenido la estructura del cártel bajo una disciplina militar y que hoy ven en el vacío de poder una oportunidad única para independizarse o tomar el control absoluto. Entre ellos destaca con una sombra de terror Gonzalo Mendoza, alias El Sapo. Mendoza no es un criminal común, es identificado por las autoridades de inteligencia como un líder regional estratégico y un reclutador implacable que ha sido sancionado directamente por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Su capacidad para regenerar las filas del cártel tras operativos militares es lo que ha mantenido la operatividad del grupo a pesar de los golpes constantes. El Sapo controla zonas críticas de producción y su lealtad hacia un hijastro como Valencia González es, en el mejor de los casos, cuestionable. Si él decide moverse, el cártel podría fracturarse en una guerra interna que dejaría el conflicto de Ocotlán como un simple juego de niños. Junto a él, aparece la figura de Udías Flores, mejor conocido como el jardinero. Este hombre es, para muchos analistas, el verdadero sucesor operativo en la sombra. Flores tiene el control absoluto de las rutas de tráfico hacia la frontera norte y supervisa directamente los laboratorios de metanfetamina y fentanilo en la sierra, que son el motor económico que financia la guerra del cártel. Mientras la familia Oseguera se enfoca en la sucesión dinástica, el jardinero tiene el control de la llave del dinero y de las armas. Su perfil es el de un administrador de la violencia, alguien que sabe que sin su logística, el cártel no es más que una banda local. La tensión entre el jardinero y el grupo élite de Juan Carlos Valencia es el secreto a voces que recorre los pasillos de la inteligencia mexicana, una bomba de tiempo que está a punto de estallar en los estados de Nayarit y Michoacán. Antes de revelarte cómo el gobierno de Claudia Sheinbaum planea utilizar a estos líderes para que se destruyan entre sí y qué es lo que realmente planea el cártel de Sinaloa ante esta debilidad, necesito que cumplas con el tercer y último paso de nuestra resistencia informativa. Déjame un comentario ahora mismo con la palabra justicia. Si crees que la caída del Mencho es un paso real hacia la paz, o escribe guerra si piensas que lo peor está por venir. Tu participación es lo que permite que lo que nadie dice siga sacando a la luz la información que los poderosos quieren enterrar bajo la propaganda oficial. Te leo en la caja de comentarios. Finalmente, no podemos olvidar a Ricardo Ruiz Velasco, alias el RR. Él representa la cara más mediática y violenta de la organización, vinculado a ejecuciones de alto perfil y ataques directos contra convoys militares que han humillado al Estado en repetidas ocasiones. El RR es el líder de plaza que no teme incendiar ciudades enteras con narcobloqueos para proteger sus intereses o para enviar mensajes de terror a la población civil. El peligro que el secretario Omar García Arfuch intenta ocultar tras sus declaraciones de control es que estos tres señores de la guerra, el Sapo, el Jardinero y el RR, poseen un poder de fuego que podría superar al de muchas policías estatales.
Si estos mandos deciden no reconocer a un nuevo sucesor centralizado, México se enfrentará a una balcanización del narco. Decenas de células independientes, mucho más erráticas, violentas y sin ningún código de honor, que pelearán por cada esquina, cada puerto y cada carretera del país. El vacío que deja el Mencho no es un espacio de paz, es un campo de batalla donde la lealtad se ha extinguido y solo queda la ambición por el trono de sangre. Llegados a este punto, la pregunta no es solo quién se sentará en la silla del Mencho, sino qué está haciendo el Estado mexicano para evitar que el país se convierta en un cementerio de facciones enfrentadas. Lo que nadie te dice sobre la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Omar García Harfuch es que no buscan necesariamente una captura inmediata de todos los cabecillas. La inteligencia militar está aplicando una táctica de implosión controlada. Saben que al no señalar a un sucesor oficial en las conferencias mañaneras, están alimentando la paranoia dentro del cártel Jalisco Nueva Generación. Si el gobierno reconoce a Juan Carlos Valencia el 03 como el nuevo líder, le otorga legitimidad ante sus tropas. Si guarda silencio, permite que el sapo o el jardinero duden de la autoridad familiar y comiencen a operar por su cuenta. El objetivo estratégico es que el cártel se desmorone desde adentro, que las traiciones que ya se escuchan en las comunicaciones interceptadas terminen en una purga interna que le ahorre al Estado el costo político de un enfrentamiento directo en zonas urbanas. Sin embargo, este juego de sombras tiene un costo colateral que tú y yo vamos a ver en las calles. Mientras el CJNG se decide entre el linaje de los Queenies o la fuerza bruta de los mandos regionales, el resto del mapa criminal de México no se ha quedado de brazos cruzados. Tenemos reportes de inteligencia que indican movimientos masivos en las fronteras de Zacatecas, San Luis Potosí y Michoacán. El cártel de Sinaloa, específicamente la facción de los Chapitos, ha visto en la muerte del Mencho la oportunidad histórica que esperaron por más de una década: recuperar el control de los puertos del Pacífico. No estamos ante una simple sucesión, estamos ante el inicio de una invasión coordinada. Los grupos rivales ya están enviando avanzadas para tantear la lealtad de los líderes de plaza del CJNG, ofreciéndoles protección y mejores porcentajes con tal de que traicionen a la familia Oseguera ahora que el señor de los gallos ya no está para castigar las deslealtades con su puño de hierro. Lo que viene para México es una reconfiguración total de las fuerzas. El vacío que deja Nemesio Oseguera Cervantes es demasiado grande para que lo llene un solo hombre. Es muy probable que veamos la transformación del cártel en una federación de grupos independientes, similar a lo que ocurrió con el cártel del Golfo o los Zetas, lo que multiplicará los frentes de guerra y hará que la labor de seguridad sea casi imposible. El gobierno apuesta a que la fragmentación los hará más débiles, pero la historia nos ha enseñado que un cártel dividido en 10 células es 10 veces más difícil de infiltrar y de combatir. La paz que se nos prometió tras la caída del Gran Capo es, en realidad, una cortina de humo para ocultar que la verdadera batalla por México apenas acaba de comenzar. Prepárate, porque en nuestro próximo vídeo vamos a revelar algo que hará temblar las estructuras de seguridad. Hemos tenido acceso a información sobre el primer gran pacto de traición. Te contaremos que el líder de plaza ya se reunió con emisarios de Sinaloa para entregar el estado de Jalisco y quién es el infiltrado dentro del grupo élite que está vendiendo las ubicaciones de la familia de Rosalinda González. La guerra post-Mencho ya tiene sus primeros traidores y nosotros te daremos sus nombres y sus motivos. No permitas que la verdad sea enterrada. Gracias por formar parte de esta comunidad que no se conforma con la versión oficial. Esto es lo que nadie dice de la sucesión del terror. Nos vemos en la próxima entrega para seguir destapando lo que los poderosos quieren ocultar.